Hoy te voy a enseñar a pegar el revés de tenis una mano en tan solo 3 simples pasos. Y antes de arrancar con el primer paso, vamos a ver rápidamente la empuñadura. Vamos a poner la base de nuestro dedo índice en el panel número 1. Esto sería la empuñadura del este. Una manera muy fácil de darnos cuenta si la agarramos bien es poniendo la raqueta de esta forma. Vamos a poner la mano por encima y desde ahí vamos a deslizar hasta abajo. De esta manera tendríamos la empuñadura del este. Hay algunos jugadores que ponen el dedo índice en forma de gatillo, mientras que otros ponen los dedos un poquito más juntos. Vos probá la que te resulte más cómoda y quédate con esa. Lo primero sería hacer el giro de hombros y giro de caderas, y también vamos a cambiar la empuñadura y nos vamos a ayudar con nuestra mano no dominante para hacerlo un poco más fácil. Entonces la pelota nos va a venir al revés y vamos a empezar a girar los hombros y las caderas teniendo nuestra mano dominante floja, así nos permite hacer bien el cambio de empuñadura hasta estar más o menos en esta posición donde nuestra punta de la raqueta va a estar por encima del grip. Esto nos va a ayudar a tener un poquito más de espacio para después, cuando la raqueta caiga, acelere mucho más, ayudándonos de la gravedad. Una vez estamos en esta posición donde giramos los hombros y las caderas y el aro de la raqueta está por encima del grip, cuando la pelota se nos está acercando, vamos a llevar la raqueta hacia atrás y vamos a pisar con nuestra pierna diestra, si es que son diestros. En mi caso soy zurdo, entonces la izquierda. Y vamos a mantener una buena distancia en nuestras piernas. Esto va a hacer que estemos con el centro de gravedad más bajo y tengamos más estabilidad a la hora de impactar la pelota. Y otra cosa muy importante, una vez estamos en esta posición, que tratemos de apuntarle un poco con nuestra espalda hacia el rival. Yo siempre le digo a mis alumnos que traten de imaginar que tienen una camiseta de fútbol y traten de mostrarle el número a su rival. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros estamos en esta posición y no le mostramos la espalda a nuestro rival, la raqueta va a caer de este lado y de acá hacia el impacto voy a tener muy poca distancia. Por lo tanto, no voy a generar la misma aceleración y la misma potencia. En cambio, si yo le doy la espalda a mi rival, la raqueta va a tener mucha más distancia para acelerar hacia el impacto y voy a generar mucha más potencia. El paso número 3 sería el impacto hacia la bola y la terminación. Entonces, una vez estamos en esta posición donde le estamos apuntando con nuestra espalda hacia nuestro rival y la punta de la raqueta está por encima de la altura del grip, vamos a hacer el movimiento para impactar la bola. Cuando hagamos esto, la raqueta va a caer por detrás de la línea de nuestro cuerpo y por debajo de la altura de la pelota, así la podemos impactar de abajo hacia arriba y con top, impactándola adelante nuestro, más o menos a la altura donde pusimos nuestro pie adelante. Si yo me pongo en este ángulo, una vez que voy a impactar la bola, voy a tratar de impactar donde estaba mi pie adelante. Si son diestros sería el pie derecho, en mi caso es el pie izquierdo. ¿Y cuál es la altura ideal para impactar la bola? Bueno, la altura ideal sería a la altura de la cintura. Ya más arriba vamos a tener problemas, se nos va a complicar mucho, y más abajo también. Es mucho más cómodo cuando la pelota viene bien bajita, tratar de pegar un slice para salvarla. Una vez impactamos la bola, vamos a atravesar la bola hacia adelante y arriba y hacia atrás al final, tratando de que nuestra mano esté por arriba de la altura del hombro. Esto va a indicar que hicimos un golpe bien de abajo hacia arriba y vamos a generar mucho más top. Otra cosa que les puede ayudar con el top es tratar de apuntarle con la tapita a su rival. Esto va a hacer que hagan la supinación del antebrazo y generen que la pelota gire mucho más de esta manera y así generar mucho más efecto y que su bola sea mucho más segura, teniendo mucho más control. Por último, una vez estoy terminando de esta manera, hay que tratar de mantener nuestro brazo no dominante estirado. Esto nos permite tener más balance y no desestabilizarnos, y también nos permite a no rotar de más. Si yo este brazo lo tengo muerto, puedo llegar a rotar de más, o si no, si pego ahí, por ahí termino cayéndome. Entonces, una vez impacté la bola, tratar de estirar el brazo para tener un poquito más de control
y más balance. Al final, una vez que impacté, a lo último puede llegar a pasar la pierna hacia el costado. Si nosotros le tiramos bien el peso del cuerpo hacia la bola, una vez impactar a lo último, va a terminar pasando la pierna hacia el costado. Lo que no quiero es que pase a la vez. Primero va a pasar el brazo y la raqueta y a lo último va a pasar la pierna. Hay algunos jugadores que esto lo hacen forzado y terminan haciendo esto a la vez y pierden mucho control y también pierden mucha potencia. Para resumir, vamos a estar en la posición de espera, nos va a venir la pelota al revés y vamos a hacer varias cosas en simultáneo. Vamos a empezar a girar los hombros y las caderas mientras hacemos nuestro cambio de empuñadura ayudándonos con nuestra mano no dominante. Una vez estamos en esta posición, con el aro de la raqueta por encima de la altura del grip, vamos a pisar con nuestra pierna adelante y vamos a apuntarle con nuestra espalda un poco hacia nuestro rival y de acá, una vez que estamos en esta posición, simplemente vamos a pensar en impactar la bola de abajo hacia arriba y de acá vamos a terminar el golpe tratando de mostrarle la tapita al final a nuestro rival. Sería algo así, yo estoy en la posición de espera, me viene la pelota al revés, cambio y termino de esta manera. Si llegaste hasta acá te lo agradezco un montón y te lo agradecería aún más si te suscribís, que es totalmente gratis y a mí me ayuda un montón. Así que ojalá lo hagas y nos vemos en la próxima.